Mis amigos, familia, ¿cómo están? Amigos de YouTube. Nuevamente aquí trayéndoles la palabra de Dios. Y hoy les voy a compartir, mis hermanos, 2 de Corintios, del capítulo 6, versículos 14 al 18. Y dice: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede dar luz, o cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y el diablo, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él mismo dijo: viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro. Entonces yo los recibiré y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mis hermanos, cuando leemos este pasaje vemos que dice en el inicio, en el versículo 14, dice: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Por lo regular, mis hermanos, este tema siempre se relaciona con el matrimonio. ¿Y por qué se relaciona con el matrimonio? Miren, mis hermanos, si un cristiano se casa con alguien que no es cristiano, aunque sea de otra religión, la situación se da en que en otras iglesias, en otra religión, hay otras costumbres, de acuerdo a las cristianas. Porque el cristiano se rige en base a la palabra de Dios. Y entonces van a haber problemas. Van a haber problemas porque la esposa o el esposo quieren ir a su congregación y el esposo o la esposa también. La familia va a estar identificada con una iglesia, con unas costumbres, con una religión. Y el esposo va a estar identificado con otras. La forma de alabar y glorificar al Señor varía de un lugar a otro. Entonces, eso puede provocar problemas en el matrimonio. Por un lado. Por otro lado, mis hermanos, también se da el problema de que a la hora de educar a los hijos va a variar, porque unos van a querer que tenga educación cristiana y otros van a querer que tenga educación secular. Y eso va a la larga a afectar. De ahí también, cuando querramos bautizar a nuestros hijos, unos quieren que se bauticen de niños y otro va a querer que se bautice cuando él crea que es conveniente, cuando él tenga el entendimiento de lo que significa reconocer al Señor como su Salvador. Entonces, por eso dice la palabra de Dios: no os unáis a yugo desigual. También, mis hermanos, lo podemos ver en los negocios. Pónganle, si yo tengo un socio que está acostumbrado a trabajar en el mundo utilizando cualquier argucia para ganar dinero, no va a haber ninguna relación conmigo, que voy a estar con la idea de querer ayudar a las personas. O el que es cristiano, querer ayudar a las personas. No va a pensar tanto en el dinero, sino, aparte de eso, se va, como dice la palabra, que todo obrero es digno de su salario. Entonces él va a querer hacer trabajos decentes, trabajos honrados, pensando en ayudar a las personas. Y el socio no va a querer. Entonces eso va a crear problemas. Y así es, mis hermanos, en las situaciones que se dan. Por eso dice la palabra de Dios: no os unáis a yugo desigual. ¿Qué tienen en común la justicia y la injusticia? Mis hermanos, si hay una persona justa, una persona que es injusta, no va a haber relación. ¿Por qué? Porque una piensa de una manera y la otra actúa de otra manera. Y eso, mis hermanos, viene a afectar, porque cada uno va a estar viendo sus intereses. Y a la larga, si salen los intereses afectados de uno y los intereses afectados del otro, no van a poder caminar en un mismo sentir. También dice: ¿o cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Mis hermanos, eso lo sabemos. Si está oscuro, la luz interrumpe la oscuridad. Entonces, la oscuridad no puede interrumpir la luz. Entonces, mis hermanos, no hay ninguna relación entre la luz y la oscuridad. Y así es. Y dice: no puede haber armonía entre Cristo y el diablo. Y eso, mis hermanos, lo sabemos. En lo que el diablo te trae enfermedades, te trae confusiones, te trae que hagas tú cosas que no son agradables a Dios, Dios te está trayendo paz, Dios te está dando sanidad, dice la palabra de Dios que Él desea que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces, mis hermanos, no puede haber una relación. Y si no están en el mismo sentir, mis hermanos, eso se va a dar. Porque unos van a estar afanados por una cosa y otros afanados por otra situación. Y por eso es que
no hay relación. Por eso no hay relación entre Cristo y el diablo. De ahí dice, ni entre un creyente y un incrédulo. Es lo mismo, mis hermanos. Si yo les digo que creo en el Señor, hay personas que van a decir que creen, pero no le creen al Señor. Y yo creo en el Señor y le creo al Señor. Y creo porque su palabra es verdad y porque yo he experimentado los milagros del Señor. Yo he experimentado que la palabra de Dios es verdad y que hay promesas y que yo las he disfrutado. Entonces, eso, mis hermanos, va a venir a afectar. También dice, no puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. Mis hermanos, si nosotros vemos un ídolo, ¿qué es? Es una estatua hecha por un hombre, ya sea de madera o de concreto. Pero es una estatua, no tiene sentido, no le oye, no le habla. En cambio, mis hermanos, nosotros que somos el templo del Dios vivo, nosotros podemos comunicarnos con Dios, podemos interceder por ustedes, podemos alabar al Señor, podemos glorificar al Señor. Y mis hermanos, podemos hacer lo que dice la palabra de Dios y lo que dice Jesús. Pero pongamos, cuando uno va al Padre, el único intermediario es Jesús. Entonces, un ídolo no puede ser un intermediario entre Dios y nosotros, porque el ídolo, como les digo, no tiene sentidos. Ahora, porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él mismo dijo. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos templos del Dios vivo. Entonces, mis hermanos, esa es la diferencia. Por lo que manda la palabra de Dios, que no nos unamos a yugo desigual. Porque no va a haber armonía. Van a haber problemas, mis hermanos. Y eso va a afectar al matrimonio, el negocio, las relaciones y todo, mis hermanos. ¿Cuántos nos ha tocado trabajar con gente incrédula? Mis hermanos, lo que se sufre, lo que se padece, mis hermanos, uno es objeto de burlas, uno es objeto de risas, de ofensas, de todo, mis hermanos. Y les digo, a mí me sucede cuando me ofenden, cuando me dicen algo, yo estoy luchando ahorita por aprender a callar. Pero me cuesta, mis hermanos, y resulto ofendiendo y resulto pecando contra el Señor. Ahora, ¿eso da buen testimonio? Mis hermanos, no da buen testimonio. Entonces quiere decir que todavía yo sigo trabajando en que el Señor me vaya transformando de gloria en gloria, como dice su palabra. Mis hermanos, de ahí dice, viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor, salgan de en medio de ellos y apártense. ¿Qué dice, mis hermanos? Que Dios es Dios para nosotros, que nosotros somos el pueblo para Él y que nos apartemos de esa situación. Pero, mis hermanos, en realidad no podemos decidir un día, bueno, yo me aparto, me voy. No. Entonces tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios, a hacer la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios y meditarla. ¿Para qué? Para que seamos testimonios. Porque, mis hermanos, los que no creen, nosotros tenemos que llevarles la palabra de Dios para que ellos crean que en realidad Dios existe, que Dios vive y que Dios le tiene lo que ellos andan buscando. Entonces, mis hermanos, ese es el papel que nosotros tenemos que jugar. De ahí dice, no toquen nada impuro. Entonces yo los recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Mis hermanos, si nosotros actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, si nosotros pensamos que quien tiene que regir nuestras vidas es el Señor, mis hermanos, entonces, ¿qué dice el Padre? Que nosotros somos su pueblo, que nosotros somos sus hijos y que somos sus hijas. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender eso. Y al final, en el versículo 18, dice el Señor Todopoderoso. O sea, lo que aquí leemos, mis hermanos, lo dice el Señor. Y la palabra de Dios dice que Él es todopoderoso. Mis hermanos, yo los invito, lean 2 de Corintios, el capítulo 6. Y ahí entonces, mis hermanos, se van a formar más clara la idea. Van a poder meditarla, van a poder orar, van a poder pedirle al Señor que Él les muestre cuál es el propósito de Él en estos pasajes. Mis hermanos, yo los invito, hagamos la palabra de Dios.